Los Fernand, Moraima y Juan Carlos. ¿Qué tal, Puerto Rico? Muy buenos días. Son las 6:06 en la mañana. Está clarito ya el día. Usted está comenzando a aclarar bien temprano. Que sí, ya a las 5:20 estaba clarito. Sí. Bueno, comenzando a aclarar, ¿no? Eso es así. Muchachos, quiero comentarles algo rápido. Como estoy comentando la noticia, ¿verdad? Pues le quiero comentar, no sé si se enteraron que algunos miembros del Senado de los Estados Unidos de América están proponiéndole al presidente Biden un cuarto paquete de estímulo. Sí, no. Leí algo por encimita, un cuarto cheque. Un cuarto cheque. Se está gestando. O sea que el tercero no bien ha llegado el tercero y ya se está proponiendo un cuarto paquete de estímulo económico. O sea, qué interesante. Que hemos caído en la rutina de que dicen que es el último y de repente, ¿sabes desde cuándo nos llevan diciendo es el último? Pues sigue saliendo. Como nosotros aquí no tenemos, por lo menos yo no tengo miedo, lo único que hace posible un análisis para justificar un cuarto cheque, una cuarta ayuda, es que tal vez en un futuro no muy lejano haya una situación que algunos tengan conocimiento desde que se habla del gran reseteo, porque el gran reseteo es algo público y es algo que no es teoría de conspiración. Es algo promovido por el World Economic Forum, ¿verdad? Y que es de conocimiento público. Las distintas reuniones y las distintas decisiones que van, pues, son unos filósofos de economía junto con dignatarios importantes de economía de todos los países del mundo que entienden que ha habido tanto daño en la economía mundial y ahora más con la pandemia del COVID que para arreglar la economía del mundo hay que empezar desde cero. ¿Ok? De ahí es que sale el término, el gran reset, ¿verdad? The Great Reset. En términos generales, por decir algo breve, pero básicamente se trata de eso. Para arreglarlo todo tenemos que empezar desde cero. Pero mientras haya economías que funcionan, no se justifica un gran reseteo. ¿Cómo entonces tú puedes provocar un ambiente económico a nivel mundial para comenzar desde cero? Si hablas de un cuarto cheque, significa que se va a estirar el concepto de la gente en la casa, se va a estirar el concepto del daño al COVID. Por lo tanto, tenemos que seguir ayudando a la gente hasta que venga qué. O dos cosas. Mira, en esta línea, McDonald's, este medio publica y se convirtió en uno de los videos que en menos nada tenía más de 1 millón de views en TikTok, por lo que leo de este reportaje. Un McDonald's en Estados Unidos publica esta nota escrita, ¿verdad?, a computadora y la ponen al lado del rótulo para los que están en el servicarro. Y la nota dice: "We are short staff. Please be patient with the staff that did show up. No one wants to work anymore." Wow. Por favor, estamos cortos de personal. Por favor, tenga paciencia con el personal que tenemos. Ya la gente no quiere trabajar más. Wow. Eso aquí no se ha puesto, pero es lo que nos ha dicho, ¿verdad? Que hemos tenido aquí inclusive, lo ha dicho públicamente varias veces, Claro. de que fue candidato a la gobernación. Manolo Sidre. Manolo Sidre, que hay un montón de restaurantes que están buscando personal y que habían hasta 1,200 plazas disponibles aquí en Puerto Rico, que no se pueden llenar o que no han podido llenar. Qué interesante lo que está pasando y lo que sigue pasando. Conozco una persona allá arriba en Río Bonito que esta joven quedó en medio de la pandemia sin trabajo y ideó un negocio que desde la casa dio un palo. ¡Boom! Pero un palo. ¿Cómo se dice? Se entusiasma, ¿verdad? Y tiene ánimo y busca todos los permisos, abre un pequeño local y comienza ese negocio entonces en grande. Jamás pensó el próximo problema que iba a encontrar. Que no tiene empleado. Lleva varias semanas operando y no tiene cómo operar. Entonces ahora dice, yo me hubiera quedado en mi casa, no encuentro cómo operar el próximo nivel. Wow. No tengo cómo crecer porque no hay quien quiera trabajar. Como los papeles se invierten, antes era que no había trabajo y ahora es que no hay gente que trabaje. Exacto. Qué fuerte. Por eso ir en contra de la corriente, nosotros que somos el único, me parece que somos el único medio. Tú monitoreas cuánto medio hay. Sí, claro. Y la línea editorial de los medios es hacia el COVID y sigue con el pánico del COVID. El único medio que se atreve a decir cosas somos nosotros
A no ser que ustedes hayan escuchado a alguien que le damos el crédito ahora mismo. No, para nada, yo no. Le damos el crédito ahora mismo. Todo el mundo canta la misma canción en los medios. Entonces es interesante que nosotros no somos ni periodistas ni analistas de nada. Simplemente somos ciudadanos comunes y corrientes. Tenemos acceso a un programa de radio y de televisión ahora. Somos ciudadanos preocupados por lo que pasa en el país y comentamos la noticia. Usamos el cerebro que Dios nos dio, las neuronas que nos dio, tratamos de hacer planteamientos razonables de acuerdo a la información que precisamente se publica, muchas de ellas contradictorias, para hacer los comentarios que hacemos. Lo peor, muchachos, es que a partir de hoy empeora el panorama. Y no quiero sonar tétrica tan temprano en la mañana, pero desde hoy ya no hay clases. Quiere decir que algunos padres no regresarán a sus trabajos nuevamente. Así es. Por ende, esa compañía tiene un empleado menos, 2 o 3 empleados menos. A todos nos toca, porque ya yo recibí mi llamada, no puedo ir, no tengo quien esté con los niños. O sea, el panorama hoy no va a ser muy bueno para el área laboral, ¿no? Para muchos trabajadores. Sí, y que tiene que ver todo con el impacto que ha tenido esta decisión. Precisamente, mira este titular publicado en la prensa de hoy. Certificadas, pero cerradas las escuelas del país. Certificadas, pero cerradas las escuelas del país. Sí. O sea, finalmente el protocolo se estableció, finalmente listas para continuar de la mejor manera posible. Y sabes, chicos, yo tengo una cuñada que vive en el estado de Texas. Esta semana vino a ver a su hija y a su nieta. Ella está dando clases desde agosto del 2020. Está dando clases, ¿ok? Presenciales me refiero, presenciales, ¿ok? No ha habido mayor problema en el área que ella está en Georgetown, Texas, un poquito arriba de Austin, Texas. No ha habido ningún problema. ¿Sabes cuál es el protocolo para bregar con un estudiante que salga positivo a COVID? Las clases continúan. Si yo soy ese estudiante positivo a COVID, el que está frente a mí se le hace la prueba. El que está detrás de mí se le hace la prueba. El que está a la derecha y al que está a la izquierda de mí se le hace la prueba. Todo lo demás continúa. Si sale positivo, guarda cuarentena ese compañero que yo tenía alrededor. De lo contrario, no. Y las clases continúan, la escuela no se cierra, el salón de clases no se cierra y todo continúa. En la Florida, desde agosto del año pasado, presenciales están dando clases y nos puede llamar la gente, que son por miles los que nos escuchan con la aplicación, y no hay ningún problema. En Dallas nos han escrito desde el día 1, también nos han enviado fotos y todo de la distancia, los acrílicos y todo lo demás. Correcto. Sí, el único país del mundo que dice, como no hay ningún contagio en las escuelas, vamos a cerrar para que definitivamente pues nadie nunca más se enferme allí. Ajá. No tenemos ningún caso, pero vamos a cerrar. Por eso invitamos a un infectólogo que va a estar con nosotros a las 7 de la mañana para que nos arroje mucha luz, porque si en efecto todo lo que nos han dicho es que, el COVID se une a la lista de la influenza y de los virus que ya conocemos, no podemos seguir así con el COVID. No podemos seguir así. El único medio, consistentemente llevando otra voz, llevando otras opiniones, llevando otro análisis en términos de si vamos a estar integrados a la normalidad lo más cerca posible, tenemos que movernos con data científica. Y si otros estados de los Estados Unidos lo están haciendo por tanto tiempo ya, sin ningún problema, ¿por qué nosotros tenemos que seguir encerrados como hoy? Que los estudiantes le cogieron gusto un mes y ya para la casa, y déjame decirte, los estudiantes por primera vez están diciendo, yo quiero ir a la escuela. Se hartaron de la casa, llorando. La mayoría. Hay algunos que prefieren la casa, pero la mayoría quieren el ambiente de escuela y el compañerismo. Y hay unos que van a salir hoy nosotros comenzamos, no nos los detuvieron, comenzamos con 10 niños en la fundación, porque estos niños son que no tienen acceso no hay computadora, no tienen acceso a internet. Así que si los dejaban fuera, ni es presencial ni es online. O sea que nosotros vamos a estar con esos 10 niñitos hoy. Wow. Y están felices porque no habían salido en todo este tiempo. Ellos nunca estuvieron presencial, nunca han estado presencial por no tener el acceso. Entonces tú dices, wow, esa parte emocional. Visité el viernes un residencial donde estuvimos, ¿verdad?, haciendo lo que nosotros hacemos. Y el social me dijo, estoy a punto de renunciar. O sea, yo necesitaba que ustedes llegaran hoy porque no puedo más. Era una aflicción, con sus ojos llenos de lágrimas. Me decía, esto no hay quien lo soporte. Ver estos niños, estos jóvenes
cómo algunos se nos están perdiendo, niños que eran buenísimos, de los que yo tenía al lado de acá, verlos ahora cómo se me están yendo al lado de allá. Gente como él, necesitamos que sea Fuerte. pública y que den esa información pública. Sí, el sí, país sí. necesita escuchar cómo esos profesionales que están en el campo, en el field, lo ven y lo sienten. Pero mira una cosa, Porque eso es peor que mucho se peor que el siente COVID. impotente Claro. y dice, no, prefiero irme, no puedo verlo, me dice, no puedo verlo, Sí. duele. hay un grupo organizado Imagínate. que creo que es de padres en las redes sociales que están exigiendo la reapertura de las escuelas. Y este fin de semana hubo una ¿Viste? manifestación. Sí, exacto. Pero mientras eso sucede, escuché a la presidenta de la Asociación de Médicos Pediatras de Puerto Rico expresarse en términos de que están juntándose o peticionando para que la vacunación de los estudiantes en la escuela sea obligatoria. ¿Para qué qué? Para que sea obligatoria la vacunación del COVID en los ok. estudiantes de las escuelas públicas. Eso es una gestión que se está haciendo. A mí me parece que el derecho de los padres a decidir si vacuna o no a su hijo es un derecho absoluto y que el Estado no puede obligar a nadie bajo la premisa de que te protejo a tu hijo, obligarlos. Sí. Mira, voy a decir esto. Yo tengo muchos amigos y amigas doctores por muchos años. Así es que puedo decir esto y no me voy a calentar con nadie. Sí. Porque no vas a saber de quién estoy hablando. Ok. Un amigo doctor este fin de semana me dice, en esta conversación que estamos teniendo aquí, yo le abro mi corazón, le digo, esto es lo que pienso, doctor, y me dice, mira, está bien, lo que tú dices, te lo respeto, pero ¿sabes qué? El miedo ha sido bueno para que la gente se cuide. Oye, y ese comentario me voló la cabeza, porque eso es como que la línea de que el fin justifica los medios, ¿no? Y eso es bien peligroso. Ujú. Definitivo. O sea, métele miedo a la gente para que se porte bien. Sí. Eso no es bueno. Y hay un sector importante que yo sé que lo comparte. Sí, claro que sí, claro que sí. Que lo comparte. Ujú. Entonces, bueno, por ahí va. Obviamente Fuerte. yo no lo comparto, pero sé que mucha gente lo comparte porque siempre en todas las sociedades del mundo y de aquí a 500 años habrá gente que no va a seguir ningún protocolo y que no se va a cuidar. Pero por esos, tú no restringes la libertad, tú no restringes a la mayoría que obedece los protocolos y que está viviéndolos, por lo tanto, no cierras un país, no cierras un sistema educativo, Sí. porque un grupo decide vivir la vida como le da la gana. O sea, por la minoría, tú no tomas decisiones. Por esa minoría, porque entonces esa minoría es la que está llevando, le estarías permitiendo a esa minoría llamada irresponsable, ¿verdad? Hubo un party este fin de semana en Aguada y en distintos pueblos donde el Departamento de Salud intervino. Era un party secreto el de Aguada. Sí. No sé si vieron esa El noticia. electrónico. No. Sí, sí. El electrónico, que te daban la dirección finalmente cuando tú pagabas el boleto para ir. Te enviaban la dirección por texto y tú llegabas al sitio. Eso siempre va a pasar. En 500 años eso va a pasar. Pero tú no cierras un sistema educativo, tú no cierras un país por un grupo de personas que va a vivir Claro. como le da la gana. O sea, eso tú los multas, tú los llamas. Exacto. Pero las escuelas no las cierran. Claro. Exa- Una cosa exactamente. no tiene que ver con la otra. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y ninguna nación, ningún lugar funciona desde la base del miedo. Ese no es el principio. Ujú. Ese no es el principio. No. Operar de acuerdo al miedo se opera de acuerdo a la conciencia, de acuerdo al aprendizaje, de acuerdo al amor propio, ¿verdad? Al amor al prójimo, pero por miedo. Ajá. Yo creo que esto es de antaño, cuando la gente por miedo, no, tú sabes. Esas cosas hay que superarlas. Yo soy responsable con mi mascarilla, hand sanitizer, lavarme las manos por conciencia. Por conciencia. Porque sé que lo tengo que hacer. Ujú. Bueno, esperamos que esto finalmente de alguna manera deje de ser la noticia de discusión principal. Los medios la tienen como noticia de discusión principal y nosotros la tenemos simplemente porque combatimos la línea editorial de que tenemos que seguir en pánico y de que tenemos que seguir guardados, de que no podemos trabajar, de que no podemos dar clases, de que no puede pasar nada en el país. Si los protocolos se han establecido, si el propio CDC dice, por favor, hagan lo que tengan que hacer estados, territorios, pero piensen que la prioridad número uno es que las escuelas sigan abiertas y que la educación siga proveyéndose. Si el CDC es la institución que todo el mundo respeta y le adjudicamos la absoluta credibilidad,
y autoridad en cuestiones infecciosas y de salud, pues bueno, ellos están diciendo precisamente algo que en Puerto Rico se debió seguir, porque no tenemos un solo caso en ninguna escuela, ni pública ni privada, de un brote para justificar lo que está comenzando hoy lunes, que es las clases otra vez online, apenas 30 días después de haber comenzado precisamente las clases presenciales. O sea que el CDC no ha dicho que esta es la manera de hacerlo. Al contrario. Al contrario. Ha dicho Sí. que los estados y territorios tomen las medidas necesarias, partiendo de la premisa que en la lista lo primero que se trata de no tocar es la educación, son las escuelas. Ese es el documento en cuanto a educación más reciente que el CDC ha hecho público, y es la recomendación pública más reciente que el CDC ha hecho. Pero claro, después de haber metido el miedo que metió un año y medio casi atrás, estas son las consecuencias. Correcto, O sea, ya esto es imparable, ¿no? Correcto. Pues tienes un gobierno local que dice, no, espérate. Pues, o sea, basado en el miedo que se sintió un año y medio atrás. De lo último que dijeron era que la superficie no corría peligro, ni lo que toques, en términos, ¿verdad? No te infectas de esa manera. Acaban de publicar lo contrario. Sí, claro. Sí, que ya no es Contrario. necesario limpiar Que la, ya no es la necesario. superficie. Pero eso Sí. no se lo van a creer ahora ni al CDC. Exacto. Tú sabes la Ese es el cantidad detalle. de inversión en lo que son las pistolas, que son carísimas. Nosotros tenemos, ¿verdad?, líquidos y demás. Resulta que ahora no. Digo, que bueno que están ahí para prevención, pero lo que les quiero decir es que hubo gente que incurrió en gastos sin tener. Correcto. Comercios que hoy están cerrados porque se les fue todo el dinero en invertir prevención, y nadie quiso entrar al negocio. Nadie quiso entrar al negocio. Yo espero que esta noticia acaba de salir también. Millones de personas en Gran Bretaña tendrían su primera oportunidad en meses de ir a cortarse el pelo, salir de compras Wow. e ir a comer a restaurantes a partir de este lunes, después que el gobierno dé el siguiente paso en su plan de reducción del confinamiento. Sí, porque lo que pasa en Europa termina rebotando acá. Y es interesante que muchas veces el virus se comporta de la misma manera en todos los lugares del mundo. Argentina, Colombia, Chile, Perú están prácticamente en un lockdown. Europa lo ha estado. Francia, de hecho, está en unas restricciones tremendas. Dicen que Brasil también. Hay unos cuantos. Correcto. Pero si Gran Bretaña comienza, ¿verdad?, a abrir la ventana, pues esperamos que de alguna manera eso se pueda copiar acá. Se me olvidó preguntar algo. ¿De dónde sale tanta plata para tanto estímulo en Estados Unidos? Más préstamos. Acuérdate que eso sale Sí, de son préstamos que hace la nación a la Reserva Federal, y el Estados Unidos como gobierno se sigue endeudando. Eso lo termina pagando ¿quién? Los contribuyentes. O sea, Sí. toda esa ayuda que para nosotros un cheque que nos llegó gratis, Ajá. no es gratis, no lo es. En forma de tax, vamos a tener que pagarlo, y las próximas generaciones también. Que lo que es un préstamo para nosotros, o una regalía para nosotros, terminará siendo un préstamo. Correcto. Para nuestros hijos, porque va a tomar Correcto. tanto tiempo cumplir con ese préstamo. O sea Que que lo van a heredar nuestros hijos. gratis no son entonces. No, nada es Finalmente gratis. no, finalmente Nada no. es gratis. Finalmente no. Interesante por demás. Bueno, esperamos que hoy a las 7 podamos tener data de un profesional que está en la línea. Es una persona comprometida con la educación, está comprometido con el país. Es una persona muy balanceada en sus puntos, y me atreví, ¿verdad?, invitarlo ya por tercera ocasión para que nos hable un poquito en esa dirección, porque Nueva Vida es un medio que educa. Sabemos que mucha gente se resiente con nosotros por esta línea. Imagínate que Nueva Vida tú la pagas, todos los demás medios tienen una sola forma de uniformar la noticia y de proyectarla. Imagínense ustedes si nosotros fuésemos parte de eso y que no cuestionásemos nada, ni hiciéramos ningún planteamiento, ni hiciéramos ninguna pregunta. Imagínense qué esperanza tendría el país. Qué bueno que este fin de semana hubo la reacción de algunos diciendo, mira, no, mantener las escuelas, porque para mí fue un hálito de vida. Por fin un grupo de personas, aunque sea reducida, comienza a pensar diferente y se atreve a manifestarlo a nivel público. Hay que tener cuero para eso. sí. Los tengo que felicitar, no sé quiénes son, pero los tengo que felicitar. Y ahora, mientras eso sucede, porque el país está tan dividido en sus opiniones, ¿no? Yo vi en las redes sociales, que quiero leer rápido esto, mira esto. Sí. Esta persona particular hace esta petición. Dice: segundo llamado. Todo rojo, Puerto Rico alerta. Señor gobernador, el pueblo le pide que imponga mayores restricciones nuevamente. Si se hizo en Navidades, ¿por qué no ahora?
Toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana. Cierre de playas nuevamente. Domingos todo cerrado, gasolineras, farmacias, supermercados, restaurantes y por ahí sigue. Al final, dice, esto por 2 semanas, es como, esto por 2 semanas y da resultado 2 semanas más hasta que todos se vacunen. Puerto Rico no se va a ir en quiebra por 2 semanas. Oye, esto, un país que está en quiebra ya. Además, están dando 1.400 a la vuelta de la esquina. Aumentaron el PAN, los estudiantes reciben beneficios del PAN adicional por comedores escolares, el PUA, el desempleo. ¿Qué más? Gobernador, cierre, por favor. Yo leí esto y por poco tengo que llamar a Luis Millán. Wow. Sí. ¿Tú sabes? Necesitamos una consejería urgente. Sí. Los únicos que queremos trabajar Que no son somos 2 nosotros. semanas, es que no son 2 semanas, no está contando desde que estamos cerrados. Sí, exacto. Será O sea, añadir 2 semanas al año que llevamos en esta. Al año y pico. La persona quiere un mes, básicamente. Adicional. Bueno, nosotros, aunque, ¿verdad? Para muchos en este momento sean como que unas líneas un poquito difíciles de tolerar, yo sé que mucha gente nos dice, mira, Nueva Vida, a ustedes les queda espectacular los estudios bíblicos, las clases bíblicas, la consejería para la familia. En estos temas de salud no se metan, Nueva Vida, no se metan. Yo sé que muchos dicen eso, pero es que lo tenemos que hacer. Eso es Es que no podemos ser parte de la comparsa del miedo y de las cosas irracionales y donde no hay justificación ni con data científica que nos puedan citar para cerrar todo un sistema escolar otra vez. Oye, no lo hacemos por molestar. No, para Que la gente nada. lo sepa, no lo hacemos por molestar. No. Yo creo que un país, si pierde elementos como nosotros, sinceramente, Sí. es un país destinado a la desgracia. O sea, totalmente. O sea, Y yo creo que se deben dar una vueltita, como decíamos ahorita, por estos sectores vulnerables donde nos están aumentando, ¿verdad? El riesgo de que los jóvenes y los niños se pierdan. Y eso se está tomando en consideración. Yo no he escuchado hablar de eso. no, eso no se analiza. Yo no he escuchado hablar de eso. Bueno, Eso el no viernes se la analiza. noticia de la data del Departamento de la Familia, eso nadie lo mencionó por ahí, no lo he escuchado como titular en nadie. O sea, un 20 y pico, 21 punto, no recuerdo por ciento de aumento en casos de maltrato según la cifra del Departamento de la Familia de nuestro Puerto Rico. O sea, Correcto. y nadie se preocupa. O sea, No pasa nada. No Claro pasa que nada. 22% de aumento. No, eso es una cosa absurda. Eso que ya era una crisis. Aumento en adicciones, y una o sea, es irreparable el daño que lo demás, que la consecuencia del COVID causa y no el mismo COVID. Yo creo que en la repetición está la clave. Y nosotros nos hemos mantenido repitiendo y yo sé que poco a poco el mensaje empieza a percolar. Y poco a poco van a decir, caramba, los de Nueva Vida tienen un punto importante también. Angie dijo que nos tomaba casi 2 décadas. Correcto. Levantarnos. Ujú. Nuevamente. Si esto terminara ahora, si el esto viernes, terminara cuando lo ahora, dijo. ahora, imagínate. Ajá. Siguen pasando los días y son más. Va a aumentar la deserción escolar, van a aumentar muchas cosas. No es que queramos que sea así. No, es que esto Es es lo que que dice ya la se data. ve la curva, Claro. ya se ve. No podemos seguir pensando así, pueblo. Por eso ustedes tienen a Nueva Vida y mientras Dios me dé la oportunidad de manejar este medio, seguirá siendo así. Es como cuando para los que predican el evangelio, los gobiernos se ponen hostiles, como para la iglesia primitiva, que el sistema de Roma era, no prediquen más, dejen de mencionar a Cristo. ¿Tú te imaginas que no hubiesen valientes que estuviesen dispuestos a seguir predicando a Cristo so pena de su vida? Imagínate el impacto que recibirían tanta gente que no escucharía la predicación del evangelio para salvación. Nosotros aquí vamos a seguir predicando a Cristo para salvación y en estos issues que afectan lo cotidiano y que afectan la vida de la iglesia inclusive, vamos a seguir asumiendo postura. Amén. Es así. Son las 6:30 y por ahí viene, porque ya Don llegó. Cefe, don Cefe. Eso es así. Don Ceferino en lo próximo.